Muy buenos días para todos. La gloria sea siempre para nuestro Padre Dios, que nos trae a este lugar, que nos da el privilegio de venir a adorarlo, a exaltar su nombre, a bendecir su nombre. Y el Señor ahorita pone en mi corazón que pues hay varios matrimonios. Veo a Paula, a Jonathan, a Lady, a Jason, a don Justo, a doña Mélida, a mi hermana Victoria con su esposo y nosotros. Y yo quisiera que usted tome de la mano a su pareja, a su esposo, a su esposa, y vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por las familias y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Dios en este maravilloso día. Solamente queremos, Señor, como pareja, bendito Dios, venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte, Dios Padre omnipotente. Ponemos delante tuyo nuestro matrimonio, Señor, y te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, que tú te entrones en nuestro matrimonio, Señor. Yo hoy especialmente, Señor, pongo delante tuyo, Señor, la vida de Jason y de Lady, bendito Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios y mi Rey, que seas tú derribando todo argumento que se quiera levantar en contra de esta preciosa familia, Señor, de este matrimonio hermoso que tú quieres levantar, Señor. Yo te pido, Señor, por su ministerio, Señor, porque sé que tienes grandes y cosas maravillosas para ellos, bendito Dios de la gloria. Que seas tú, Señor y Dios Todopoderoso, llenándolos de tu amor, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénalos de tu amor, Señor. Habla a sus corazones, habla a sus vidas, Señor. Hoy se cae, Señor, toda obra del enemigo en su matrimonio. Se cae, Señor, toda mala palabra que hayan dicho, toda maldición sobre su matrimonio, sobre su familia, Señor, porque ellos verán tu gloria, Señor. Van a haber generaciones que salen de ellos, Señor bendito. Que seas tú obrando, Señor, en esta preciosa familia, bendito Padre Celestial. Gracias, mi Dios y mi Rey, por sus vidas, Señor. Que seas tú obrando en ellos, Padre bueno y eterno. Espíritu Santo de Dios, obra en sus vidas. También, Señor, te pido por la vida de Paula y de Jonathan, bendito Padre Celestial, para que tú continúes tocando sus vidas y sus corazones, que esta obra que tú empezaste en ellos la perfecciones hasta el día de Jesucristo, Señor. Yo te pido, mi Dios y mi Rey, que seas tú hablándoles en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando, Señor, el control total de este hogar, de esta preciosa familia, Señor, porque ellos, Señor, van a ser testimonio de lo que tú haces en una pareja, en un matrimonio, bendito Dios. Y a través de ellos, Señor, tú vas a compartir la palabra, vas a hablar de ti a través de sus vidas, Señor. Ellos no van a tener ni que abrir su boca, porque su testimonio hablará por ellos, porque tu precioso Espíritu Santo mora en este matrimonio, bendito Dios. Te pido, mi Dios, mi Señor y mi Rey, también por mi hermana Victoria y su esposo, bendito Padre Celestial. Y te pido, mi Dios y mi Rey, que tú, Señor, continúes bendiciendo este hogar, esta familia, Señor y Dios Todopoderoso. Padre bueno y eterno, que seas tú derramando de tu precioso Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Dale salud, así como prospera su alma, bendito Dios. Que ellos puedan ver tu gloria cada día, Señor. Tus milagros, tus maravillas y tus prodigios en sus vidas. Hoy, Señor y Dios Todopoderoso, hoy, Señor y Dios, se los haces realidad, todos sus deseos, los deseos de sus corazones, Señor. Que seas tú obrando en ellos, bendito Padre Celestial. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto y te pido, Señor, ventanas de los cielos abiertas sobre ellos, Señor. Derrama de las más ricas bendiciones, Señor. Largo camino les resta, Señor. Por favor, papito Dios, que seas tú obrando en ellos, Señor. Que seas tú llenándolos de sabiduría, Padre Dios. También, Señor y Dios, te doy la gloria y la honra por la vida de don Justo y de doña Mélida, Señor. Gracias por estos años, bendito Dios, que han estado juntos. Los bendigo, Padre Dios, y te pido, Señor, que ese amor, Señor, que algún día
milagros, prodigios y maravillas. Gracias, mi Dios y mi Rey, por la vida de cada uno de ellos, bendito Padre Celestial, por la vida de Milton, Señor, para que tú restaures todo lo que tengas que restaurar en su vida, Señor. Llévalo a tus pies, Señor. Obra en su corazón, obra en su vida, Padre Dios. Que tu precioso Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, Señor, y que ellos un día, Señor, doblen su rodilla delante del Dios Todopoderoso. Porque un día, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. También, Señor y Dios de la gloria, te pido por la vida de Camilo, el hijo de la doctora Constanza, Señor, y su matrimonio, Señor, para que tú, Dios Todopoderoso, empieces a obrar, Señor. Él tiene una herencia maravillosa de parte de su mamá, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque sus generaciones, Señor, conocerán a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en este matrimonio, Señor. Quita todo argumento de sus mentes, Señor, que les ha impedido conocerte, Señor. Quita todo argumento que hasta el día de hoy ha impedido que se acerquen a ti. Y hoy, Señor, hoy, bendito Padre Celestial, vas a obrar en esta pareja, en este matrimonio, mi Señor y mi Dios, y nos vas a dar buenas nuevas, Señor, nos vas a dar buenas noticias, Señor. Ellos, Señor, van a conocerte a ti, el único Dios todopoderoso. Sus generaciones te van a conocer. Esa mentira de que no van a tener hijos, Señor, tú la quitas, Señor, de sus vidas, Señor, y ellos, Señor, van a glorificar tu nombre con sus hijos, con su familia, Señor, con sus descendientes. Gracias, bendito Padre Celestial. También, Padre bueno y eterno, te pido, Señor, por cada persona especial que aquí, Señor, tenemos en el corazón, esos matrimonios y esas familias, Señor, por los que hemos estado orando e intercediendo, bendito Dios. Háblale, Señor, en esta mañana. Llévalos a tus pies. Te pido por mi matrimonio, Señor. Te doy gracias por devolverme sana a mi esposa, bendito Dios. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho con nosotros, porque hemos visto tu poder, tu gloria y tu honra manifestada en nuestro matrimonio. Gracias por mis hijas, Señor. Yo te pido que me las guardes de todo mal y peligro, que seas tú poniendo un cerco de ángeles alrededor de nuestros matrimonios, Señor. Guárdanos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a cada uno, Señor, de esas personas especiales que tenemos en el corazón. También, Señor, te pido por la vida de la señora Ruth, bendito Padre Celestial, para que tú obres maravillosamente en ella. Haz un milagro de sanidad en su cuerpo, bendito Dios. Que seas tú, Dios Todopoderoso, glorificándote en esa vida, Padre bueno. Que tengas, Señor, misericordia de ella en esta mañana, y toda enfermedad se va en el poderoso nombre de Jesús, Señor. No hay enfermedad que tú no venzas, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor, y todo es posible para ti, Señor. Hoy, Señor y Dios Todopoderoso, te pedimos que tengas misericordia y que traigas sanidad a la vida de la señora Ruth. Así también, Padre bueno y eterno, te pido por la vida de Andrea Henao, que esa mentira que le dijeron, Señor, ella no tiene cáncer, Señor. Ella está sana en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Tú vas a obrar en ella un milagro maravilloso, Señor. Tú vas a obrar en su cuerpo, Señor. Y esta mentira cae en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra dice, Señor, dice que nosotros en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echaremos fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán en el poderoso nombre de Jesús. Si usted tiene un enfermo en su casa, no lo dude. Ponga sus manos sobre esa persona y la oración de fe sanará al enfermo en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido por mi vida, Señor, para que tú me aumentes la fe, Señor. Que seas tú dándome, Señor, un corazón amoroso, un corazón tierno, un corazón lleno de ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, por todo lo que has hecho con nosotros hasta este día. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y hoy, Señor y Dios Todopoderoso, hemos orado en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Padre bueno y eterno. Bueno, muy bien. El título de la enseñanza de hoy, gracias al Señor que tuvimos este tiempo de oración, es La red no se rompió. Y si usted quiere, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 21 versículo 11. Juan 21 versículo 11.
Mientras usted está buscando, yo aprovecho y le doy un saludo muy especial a las personas que nos ven en diferido. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Espero que usted también se haya unido a esta oración que acabamos de hacer por las familias, por los hogares, por la salud, y que el Señor también le responda su oración, así como nos la ha respondido a nosotros en el poderoso nombre de Jesús. El título de esta enseñanza es La red no se rompió. Entonces leamos lo que dice Juan capítulo 21 versículo 11. Dice el Señor en el versículo 11: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos saludarte en esta mañana. Bendito Dios, aquí está tu pueblo congregado en tu nombre, Señor. Háblanos, te lo pido, Señor y Dios, que esta palabra sea revelada desde el mismo tercer cielo, que desde tu trono descienda esta palabra a nuestras vidas y se haga rema en nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero contarle algo antes de entrar en el tema de por qué la red no se rompió. Resulta que el Señor, después de que Él resucita, usted recuerda que el Señor es entregado por los propios judíos a los romanos, es crucificado, derrama toda su sangre preciosa, es martirizado, es maltratado en su cuerpo, le ponen una corona de espinas, finalmente lo crucifican y Él muere en la cruz. Pero ahí no terminaba todo. Gloria al Señor. El Señor ya había planificado todo esto. Esto no fue una coincidencia, sino que el Señor ya lo tenía escrito desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que esto iba a pasar y Él era el preconocimiento de Dios de todas las cosas. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está en la tumba 3 días, resucita y entonces se presenta a sus discípulos. Y a los primeros, o a la primera que se le presenta es a María Magdalena. A ella va, se le encuentra, está la tumba vacía, María Magdalena está llorando y el Señor se le presenta y habla con ella. Después de eso se le presenta a otras mujeres, a la mamá seguramente, a María, la madre de Jacobo, dice la palabra de Dios, a la otra María, y a ellas también se les presenta. Luego, al parecer, dice la Biblia, no dice exactamente cómo fue ese encuentro, pero también se encontró con Pedro. Luego se encuentra con los discípulos que van camino a Emaús. Entonces unos discípulos que van tristes, van camino a Emaús, a ellos también se les presenta y les cuenta todas las buenas cosas maravillosas que Dios tenía escritas en su palabra, pero que ellos no se habían dado cuenta, porque eso ya estaba escrito en la Biblia, pero ellos no tenían esa revelación, tenían sus ojos vendados, y es hasta cuando el Señor Jesucristo que se les presenta de nuevo, ellos abren sus ojos. Después de eso se les presenta ese mismo domingo de resurrección en la noche, estaban los discípulos reunidos y el Señor se presenta ahí. 8 días después vuelve y se les presenta a todos los discípulos, pero esta vez sí estaba Tomás, la vez pasada no estaba. Y posteriormente también el Señor se le presenta a los discípulos en la playa, tal y como quizás una escena muy parecida a la que ocurrió cuando se encontró la primera vez con Pedro, con Jacobo, con Juan y con el hermano de Pedro que se llamaba Andrés. Usted recuerda que él se encuentra con ellos, les dice vaya y pesquen, y entonces Pedro le dice no Señor, toda la noche hemos estado pescando, no hemos pescado nada. Entonces vayan, no tengan duda, echen la red. Pedro le dice bueno Señor, en tu nombre voy a echar la red, y entonces él saca la red llena de peces. Todas esas cosas pasaron al principio, y cuando ya el Señor se los encuentra nuevamente después de que resucita, otra vez el Señor hace un milagro maravilloso después de una noche que no habían pescado absolutamente nada. Entonces, haciéndole como esta introducción, lo primero que quiero que veamos, o el primer punto de esta enseñanza, es: el Señor envía mensajeros a nuestras vidas. El Señor envía mensajeros a nuestras vidas para que creas y también para que la red no se rompa, porque eso es lo que vamos a ver al final, que el Señor hizo muchas cosas, se nos ha presentado a usted, a mí, muchas veces ha hecho milagros, prodigios y maravillas, pero esto es para que la red no se rompa y los peces no se pierdan. Recuerda que le dijo el Señor a Pedro que lo iba a convertir en un pescador de hombres.
nosotros somos pescadores de hombres también. Nunca se le olvide eso. Esa es la misión más importante que el Señor tiene para nuestras vidas, que nosotros seamos pescadores de hombres, y empezamos por nuestro matrimonio, como lo acabamos de hacer. Oramos, intercedimos, le pedimos por nuestros hijos. Esos son los primeros pescados que debemos atrapar, y esa red no se va a romper. Ahí se van a quedar. En el poderoso nombre de Jesús, ninguno de ellos se va a perder. Entonces dice que María Magdalena fue la primera que se encontró con el Señor Jesucristo. Estaba la tumba vacía, María Magdalena estaba llorando, y se le presenta un hombre, pero ella no lo reconoció. Al principio no sabía quién era, hasta que el Señor le dice que la saluda a ella, y entonces María como que reconoce la voz del Señor, la forma de hablar, y entonces ahí sí, cuando dice: uy, Señor, resucitaste, qué bueno. Cuando ella reconoce al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que le dice: bueno, listo, María Magdalena, entonces vas a ir ahora con estas buenas noticias y se las vas a contar a todos los discípulos. Les vas a decir que yo resucité, que todo lo que estaba escrito en la Biblia era cierto. Aquí estoy otra vez, vamos a ir hacia adelante. Ahora sí, no hay nada que nos pueda detener, porque el enemigo ya fue vencido. Eso le dice a María Magdalena. Eso también nos ha dicho a nosotros. Usted que ha creído en la resurrección del Señor Jesucristo, usted sabe que el enemigo ya está vencido, que el enemigo no tiene poder, que Él está debajo de nuestros pies, que todo lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestra, y esto lo digo especialmente para mí, si usted también tiene algunos problemillas, mi hermano, con el escudo de la fe, dice la palabra de Dios, que todos los dardos del enemigo son detenidos con el escudo de la fe. Usted no lo dude, tenga fe en el Señor. El enemigo, cuando uno empieza a creerle al Señor, cuando uno empieza a hacer la obra de Dios, cuando uno empieza a poner en práctica la obra del Señor, él no se va a quedar quieto. Él va a empezar a molestar. La idea de él es que usted vaya hacia atrás, que usted se devuelva, que usted diga: no, yo la verdad es que desde el día que decidí seguir al Señor, no, esto me ha cambiado la vida. Me dijeron que esto iba a ser color de rosa, que esto iba a ser maravilloso, que me iba a ganar la lotería, que iba a comprar carro, que la camioneta, que le iba a una cosa, y esto como que va desde para atrás. Mire, eso es normal, hermano, porque el Señor lo que está haciendo es un proceso, formándote a ti y a mí, y todos tenemos que pasar por ahí. Es un proceso. Y la buena obra que el Señor Jesucristo empezó con usted y conmigo, Él la va a perfeccionar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Eso es una promesa que Dios tiene. Pero tenemos que ser constantes, tenemos que seguir las palabras del Señor. Entonces María Magdalena escucha estas buenas noticias que nos las dice hoy al Señor, y nosotros salimos corriendo de una vez. María Magdalena salió corriendo buscando a los discípulos. Y en Marcos 16, versículo 11, búsquese por favor lo que sucedió con María Magdalena cuando fue entusiasmada, feliz, llena de gozo, así como usted, como ya cree en el Señor Jesucristo. Usted se va y dice: esta palabra es para mí, esta palabra se la voy a llevar a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a todos les voy a llevar esta palabra. María Magdalena llega allá, entonces dice Marcos capítulo 16, versículo 11, Magdalena empieza a hablar. Usted le empieza a hablar a su familia: oiga, mire, el Señor Jesucristo está vivo, Él no se quedó en la tumba, Él está vivo. Usted empieza a contar a todos eso, y entonces ellos, cuando oyeron que el Señor Jesucristo vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron, hermano, no le creyeron. Pero el Señor nos da hoy la misma misión que le dio a María Magdalena. Usted ya lo conoce, yo ya lo conozco. Nos toca ir a contar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el Señor Jesucristo está vivo, que el Señor Jesucristo hoy vive en nuestro corazón, en nuestra vida, y que eso es una realidad, que esto no es un sueño, que esto no es ficción, que la palabra de Dios lo confirma, que los hallazgos científicos y todo lo que le han investigado a la palabra de Dios confirma que la Biblia es un libro real, que no es ciencia ficción, como algunas personas lo quieren hacer creer, que es un libro de cuentos. No, hermano, todo lo que ha dicho la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Y si el Señor hoy te manda o te envía a contar las buenas nuevas, usted vaya entusiasmado, así como María Magdalena. Vaya, cuente las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho con usted, que ha hecho conmigo, y usted no tiene que hacer nada más.
Sin embargo, el Señor no se va a quedar con esa respuesta de su familiar, de su amigo, de su conocido, o con esa respuesta que usted ha tenido en su corazón. De pronto usted no le ha contado a nadie porque usted todavía no cree que el Señor Jesucristo resucitó en su vida. Pero es cierto, el Señor Jesucristo resucitó y Él ahora vive en cada uno de nosotros. Pero si usted tiene duda de eso, entonces el Señor lo que hace es, listo, yo ya sabía que eso iba a pasar. Recuerda que le dije que el Señor ya todo lo sabía, la presciencia, dice la palabra de Dios, en el preconocimiento, Él ya sabía que eso iba a pasar con María Magdalena y los discípulos. Entonces, Él sabiendo eso, iban dos discípulos camino de Emaús. Eso era más o menos como a 60 estadios de Jerusalén, dice la palabra, 60 estadios, multiplique el campín por 60 veces, y ellos iban caminando. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban caminando, estaban tristes. Ese es el punto 2 que le quiero compartir, que el Señor usa la palabra para que creas. El Señor usa la palabra ¿para qué? Para que creamos y para que la red no se rompa. Para que esos peces que usted va a pescar en la red del Señor nunca se vaya a romper y nunca se escapen de ahí. Entonces iban estos dos discípulos camino a Emaús. Ese mismo domingo iban discutiendo, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Pero nosotros, ¿por qué creímos? Pero se dejó matar, nosotros lo hubiéramos podido defender. Yo no sé qué estarían diciendo, cosas como esas. ¿Usted qué hubiera dicho si hubiera pasado algo como eso? Dos de sus discípulos caminando, el Señor tantas promesas que nos hizo, vea, no salió con nada. Se dejó matar, porque se dejaba crucificar. Nos hubiera dicho, nosotros hubiéramos cogido espadas, nosotros hubiéramos cogido palos, hubiéramos defendido al Señor. Algo así, iban tristes. Y el Señor, cuando van en esa discusión, se les aparece y empieza a hablar con ellos. Empieza a caminar con ellos, camino a Emaús. 60 estadios, hay que tener tiempo para predicar la palabra. 60 estadios es un buen tiempo para predicar. Él se fue hablando con ellos. Dicen ellos, tú eres el único extranjero que no conoce lo que pasó con el Señor Jesucristo, cómo lo entregaron, cómo fue sentenciado a muerte, todo lo que le hicieron, lo crucificaron. Entonces cuando el Señor escucha eso, les dice, oiga, ¿y ustedes no escucharon que unas mujeres lo vieron esta mañana vivo? Entonces, sí, también nos salieron con ese cuento ahí, la Magdalena y otras señoras dicen que lo vieron vivo. Así discutían, iban tristes, incrédulos. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Empezó a hablar con ellas. Tomó las escrituras, Él se las conocía al pie de la letra y empezó a recordarles todo lo que tenía que pasar con el Mesías, con el Cristo. Búsquese por favor Lucas 24 al 32. Lucas 24 al 32. Perdón, Lucas 24 versículo 32, no es 24 al 32. Y el Señor entonces va caminando con ellos y les va recordando todo lo que decía Isaías, todo lo que decía Miqueas, todo lo que decía Nahum, Habacuc, Moisés. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Señor. Siempre toda la palabra de Dios es basada en lo que iba a suceder, lo que sucedió y lo que está sucediendo con el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y Lucas 24, versículo 32, entonces, después de que ellos ya se dan cuenta que el Señor Jesucristo era el que andaba con ellos, que el Señor Jesucristo fue el que llegó ahí, porque nuestro Señor los acompañó hasta la casa, hizo como que iba más hacia adelante y entonces ellos le insistieron, hicieron una oración muy bonita. ¿Sabe qué hicieron ellos? Le dijeron al Señor, quédate con nosotros. Eso es una oración. Le estaban diciendo los dos discípulos, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor había hablado a sus corazones a través de la palabra. Durante esos 60 estadios de camino, el Señor les recordó toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia, porque esa es la otra forma que el Señor tiene para que nosotros creamos, tengamos fe y la red no se rompa. La primera es que le va a mandar una Magdalena, alguien va a venir a usted, le va a contar las buenas nuevas de salvación. La segunda es que el Señor va a utilizar la palabra. Entonces dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, los dos discípulos, no ardía nuestro corazón, mire el poder de la palabra de Dios, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras.
durante todo el camino recordándoles el Señor la palabra. ¿Qué nos está invitando a hacer el Señor? A leer su palabra. Eso va a hacer que usted crea, que usted tenga fe, que usted sea una persona de fe. Yo necesito leerla mucho, mucho, todo el tiempo. Eso es lo que me da fe. Cuando yo veo que hay una circunstancia que está como, no va como uno que esperaría, ¿qué hace uno? Uno puede leerse cuando el Señor abrió el mar rojo, cuando el Señor derribó las murallas de Jericó, cuando el Señor abrió el río Jordán, cuando el Señor hizo flotar un hacha, cuando el Señor sanó a los enfermos, cuando el Señor hizo todos esos milagros. Eso lo aumenta uno en la fe. Eso fue lo que el Señor hizo con ellos. Les recordó toda la palabra de Dios. Mientras iban caminando les iba contando: oiga, mire lo que dice Isaías. Isaías dice ahí que el Mesías tenía que ser martirizado, tenía que ser torturado, tenía que morir. Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios, que el Señor dijo que uno como Moisés iba a mandar en esta época. Todas esas cositas les estaba contando el Señor. Y entonces lo último que hace con ellos cuando ya entran a la casa y cuando van a cenar es que toma el pan, lo bendice y lo partió, seguramente de una manera especial que tenía para partir el pan. Y cuando el Señor parte el pan enfrente de ellos, ellos dicen: es el Señor. Se les abren los ojos. A veces un pequeño detalle, algo que ocurre en su vida, le hace pensar a usted: mi Señor fue el que lo hizo, mi Señor es el que está aquí. Mire que sí lo hizo. Cosas pequeñitas. A veces uno está esperando el milagro grande. No, el Señor a veces hace cosas chiquiticas con las que usted abre sus ojos espirituales y el Señor le muestra que hay un Dios todopoderoso en los cielos. Pero sin embargo, búsquese Marcos 16, versículo 13. Marcos 16, versículo 13. Entonces hasta aquí le he dicho que la red no se va a romper porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque nosotros somos personas de fe y que esa fe empieza el Señor a obrar en nosotros, quizás a través de una persona, un enviado de Dios, alguien que nos contó las buenas nuevas. Y el segundo punto es que utiliza las Escrituras para aumentarnos en esa fe. Vuelvo y le digo, yo soy una de las personas que tiene que todo el tiempo estar leyendo la Biblia, todo el tiempo, y el Señor me recuerda todo lo que ha hecho, y el Señor me dice: mire, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si lo hice en el Antiguo Testamento, si lo hice en el Nuevo Testamento, lo estoy haciendo hoy también para ti. Eso me dice el Señor. Pero ¿qué hago? Leo la palabra. Sin embargo, Marcos 16, 13 dice: y ellos, ¿quiénes? Los dos discípulos, fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué? Y ni aún a ellos le creyeron, hermano. Esta palabra es para animarlo. Esta palabra es para que usted, que sí cree, que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que el Espíritu Santo mora en su vida, usted no decaiga en la predicación. Que sea usted de esas personas que está firme en la palabra de Dios y dice: yo sigo predicando. A veces le digo al Señor: yo no sé ni por qué me tienes aquí, pero yo tengo que seguir haciéndolo. No entiendo tus caminos. Entonces el Señor me responde: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Uno no sabe el Señor cómo está orando, qué está haciendo, pero si usted cree en el Señor Jesucristo, la red no se va a romper, hermano. Usted, todas esas personitas a las que les va a predicar, todas esas peces a los que usted está capturando en la red del Señor, no se le van a escapar. Usted sigue insistiendo, siga orando, siga ayunando, siga leyendo la palabra, siga instruyéndose. Que usted, todo eso que usted aprende del Señor, el Señor lo va a usar para que la red no se rompa, hermano, para que usted pueda estar firme en las cosas del Señor. Punto 3. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se aparecerá delante de ti para que creas y la red no se rompa. Porque en eso estamos, en que usted y yo confiamos que nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas a las que les vamos a predicar, a las que les hemos predicado, van a escuchar el mensaje de salvación y no se van a escapar. Van a llegar a los pies de Cristo. Un día su boca también confesará que Jesucristo es el Señor. Un día las rodillas de ellos también se doblarán delante del Dios Todopoderoso. Eso es lo que va a pasar. La red no se va a romper. Marcos 16, versículo 14. Mira lo que hace el Señor. Entonces le mandó un mensajero, no le creyeron. Mandó otros 2 mensajeros con la palabra viva, tampoco. Entonces, ¿qué hace el Señor? Finalmente, dice el Señor,
se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad. Siempre va a haber incredulidad, hermano, siempre, no se preocupe por eso. Usted siga predicando, siga haciendo la obra, siempre va a haber dureza de corazón, siempre. Pero el Señor puede ablandar esos corazones. La palabra de Dios dice que oremos al Dios Todopoderoso para que cambie esos corazones de piedra y les dé un corazón de carne, un corazón que quiera recibir al Señor Jesucristo. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces ya estaba María Magdalena, ya estaban los discípulos que iban a Emaús, estaba Pedro y seguramente muchas otras personas. Usted sabe cómo es el chisme, hermano. Eso se regó porque incluso los gobernantes judíos dijeron: paguémosle a los soldados. Entonces ya hasta los judíos que lo habían crucificado, ellos también habían escuchado que el Señor ya no estaba en la tumba. Y hasta el día de hoy esa tumba está vacía, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo, hermano. Y Él vive en cada corazón, vive en su corazón, vive en mi corazón. Y Él está orando todos los días, Él está haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y nuestro Señor nos va a buscar, y va a buscar a su familiar, a su amigo, a su conocido, hasta que llegue a los pies del Señor. No lo dude, hermano. A todos y cada uno de ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa, todos tus amigos. A los que le predique, hermano, a los que le predique. Usted vaya con las buenas nuevas de salvación, alégrese como María Magdalena, salga corriendo, vaya, cuente. Déjese hablar a través de las Escrituras, apréndase la Biblia, léase unos buenos versículos, pida al Padre Dios que lo llene de su Espíritu Santo y vaya y cuente las buenas nuevas. Y si no, tranquilo, hermano, el Dios mismo todopoderoso, Él se le va a aparecer a usted, si es que no lo conoce aún, o a sus familiares y amigos a los que les estaba predicando, y Él mismo los va a convencer. Él es el que va a hacer la obra, no somos nosotros a propósito, ¿no? Es el Espíritu Santo de Dios. Antes de ir a contar las buenas nuevas, que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo de Dios y podamos hablar de Él con toda seguridad. Sin embargo, punto 4, persiste la duda en la iglesia. Mateo 28, 17. Entonces el Señor les manda a María Magdalena, le manda a los 2 discípulos camino de Emaús, Él mismo va y se presenta, y en Mateo 28, 17, a pesar de todo esto, a pesar de que hay gente en la iglesia que ya recibió el mensaje como el de María Magdalena, que ya leyó las Escrituras, que ya conoce la palabra como los discípulos de Emaús, que a pesar de que el Señor se les ha manifestado, versículo 17 de Mateo 18, y cuando le vieron al Señor Jesucristo, le adoraron. Pero algunos dudaban, hermano. No dude del Señor Jesucristo. Sigue pasando hasta el día de hoy. Sigue pasando. Es un círculo que se ha repetido desde siempre en la palabra de Dios. El corazón del hombre es así. Por eso es importante que leamos la palabra, que ayunemos, que oremos, que nos arrodillemos delante de Él, que estemos siempre pensando en Él, que meditemos en Él en toda hora. Porque cuando uno no lo hace, viene el enemigo, que era lo que pasaba en la época de los jueces. No sé si usted ha leído el libro de los jueces. ¿Qué pasaba en el libro de los jueces? El pueblo estaba bien. Señor, gracias por esta tremenda victoria. Gracias, papito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta victoria. Gracias, Señor, por esta victoria. Oiga, esos ídolos están como chéveres. Vea, las mujeres de los extranjeros están chéveres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se les iba acabando la fuerza. Iban bajando la nota. Cuando eso pasaba, el Señor permitía que hubiera opresión para el pueblo. Entonces, que venía un pueblo extranjero, los oprimía, los esclavizaban, los robaban, los mataban, les hacían de todo. Cuando el pueblo estaba en opresión, 20, 30 años, 40 años, ¿qué hacía el pueblo? Clamaba al Señor. Y el Señor, como dice su palabra en esa promesa tan bonita que tiene, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé con grandes cosas ocultas que tú aún
no conoces. Entonces cuando el pueblo clamaba, el Señor les mandaba un libertador. El libertador es el juez, por eso ese libro se llama de los jueces. Y les mandaba el libertador, por ejemplo, le menciono uno que usted recuerde fácil, Sansón. Ese fue uno de los jueces de Israel. Y entonces Sansón liberó al pueblo, hizo una cosa maravillosa, el Señor hizo milagros, prodigios y maravillas a través de él. Y otra vez, el Señor, como búcaro. Sí, ayer estaban en ese cuento, dele, búcaro. Entonces, y esa gente ganaba, ya no están gritando, véalos, eso mismo le pasaba al pueblo. Anoche estaban dándole ahí al amarillo y verde. Ya hoy no se escuchan por ahí. Bueno, eso pasaba y eso pasa con el corazón del hombre en las cosas de Dios. Cuando el Señor ve cuando el pueblo ve esas cosas maravillosas, grandes y bonitas que a uno le parecen hermosas, entonces uno, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Se le va acabando la energía a la gente. Por eso es importante que usted se congregue. Usted me está viendo allá por internet. Dice la palabra de Dios que no se deje congregar como algunos tienen por costumbre, porque esto nos anima, esto nos motiva, esto nos da ganas de seguir en el cristianismo. Cuando usted ve a su pueblo reunido, usted se siente acompañado y dice, sí, aquí estamos nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Somos muchos, somos un gran ejército. Somos el pueblo de Dios. Usted se anima. Si usted está en su casa solito es diferente, ¿sí? Porque estoy seguro que usted está haciendo oficio, ¿sí? Algo está haciendo allá en su casa, pero no está aquí, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y eso, entre unos y otros, nos animamos. ¿Usted ha visto una barra cómo es? Se va callando y empieza otro por allá a gritar, ¿y qué hacen? Otra vez vuelven a coger fuerza. Así somos nosotros, hermano. Por eso nos congregamos, para vernos, para animarnos, para saber que todos tenemos circunstancia, dificultad, situación, pero que eso no va a impedir que el Señor Jesucristo cumpla sus promesas en nuestras vidas, hermano. Es más, esas circunstancias son las que realmente hacen que uno pueda ver la gloria del Señor. Y eso es lo que más lo afianza uno en la fe. Eso es lo que hace que la red no se rompa, hermano. Eso es lo que hace que la red no se rompa. Y ese círculo vicioso se está repitiendo. Hoy vamos a romper ese círculo, hermano. Usted ya no va a bajar la guardia, usted va a seguir orando, bendiciendo, alabando al Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor viene pronto, hermano, y quiere que usted y yo estemos despiertos, velando, adorándolo en todo tiempo. Esa es la misión, estar en todo tiempo velando. A pesar de las dudas y la incredulidad, mire, el Señor se va a mover. El Señor se está moviendo y el Señor sigue obrando y sigue tocando corazones. ¿Que cómo lo sé? Porque usted todos los días va a encontrar a alguien que quiere escuchar la palabra de Dios. Búsquelo, lance la red todos los días. Un día me invitaron a unas exequias de una persona que falleció y yo estaba ahí sentadito escuchando lo que la gente decía, hay cositas ahí alrededor tomando tinto, lo que hace uno siempre en unas exequias. Y vino el esposo de la señora y me dice, hermano, hágame un favor, cuénteme, camine, echamos la red. Uy. Bueno, vamos a echar la red, hermano, así lo quiero invitar a usted hoy. De pronto no es el momento, vaya, eche la red. Vamos a echar la red, hermano. No llevaba ni Biblia, mire, siempre llevé la Biblia, hermano. Me tocó pedirle una Biblia prestada a un muchacho de la alabanza. Dije, hágame un favor, présteme la Biblia. El Señor me respaldó, o siempre es el Señor el que hace la obra. Pero usted no puede ir desarmado, usted siempre lleve su espada, siempre lleve la espada. Cárguela para arriba y para abajo, usted no sabe cuándo la va a necesitar, cuándo tenga que echar la red. Entonces el Señor empieza de nuevo e insiste con cada uno de nosotros. Así como se presentó hace 3 años delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, pues ya habían pasado 3 años, el Señor vuelve y se presenta. ¿Por qué? Porque ha venido pasando lo que al pueblo de Israel en la época de los jueces, le iban bajando. Imagínense que Pedro y los de otros discípulos, a pesar de todo esto que le acabo de contar, de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué hicieron? Se fueron a pescar. No tenían nada que hacer, o no sé, se fueron a pescar. Y esa noche, adivine cuánto pescaron. Nada.
Les pasó exactamente lo mismo que les había pasado 3 años antes, toda la noche pescando, y hasta cuando el Señor Jesucristo habla con ellos y les dice echen la red, es que ellos capturan una gran cantidad de peces, con una diferencia muy grande, que hace 3 años la red se rompía. Pero esta vez, cuando ya han pasado por un proceso, cuando ya conocen al Señor, cuando lo han visto resucitado, cuando ven que la palabra de Dios se cumple a cabalidad, la red no se volvió a romper. Búsquese por favor Lucas capítulo 5, Lucas 5 y versículo 6. Lucas capítulo 5, versículo 6. Dice el Señor ahí, eso fue hace 3 años atrás. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, hermano. Y el Señor los tiene que pasar por un proceso de discipulado de 3 años. Y además de eso, después de que Él muere, resucita, se tiene que presentar nuevamente a ellos. Y les dice, ahora sí están listos, la red no se va a romper. Y lea Juan 21:11, porque es después de que ellos pasan por un proceso que su red no se les rompe. Si usted está pasando por una circunstancia, por una situación, por una dificultad, por un momento de tribulación, de angustia, hermano, es porque el Señor está preparando su red, para que esa red no se le rompa, hermano. No se le escape ninguno de los peces a los que usted va a ir a capturar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Subió Simón Pedro, que fue el mismo que lanzó la red hace 3 años, pero esto ya fue 3 años después, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, ¿qué pasó? La red no se rompió, hermano. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Nos está fortaleciendo. Nos está pronto dejando pasar por una circunstancia, por una situación, pero eso va a hacer que su fe aumente. Eso va a hacer que usted sea una persona madura en las cosas del Señor. Que cuando venga tribulación, angustia, necesidad, usted sepa que hay un Dios todopoderoso que lo respalda en los cielos. Que cuando el diablo le mande esos dardos de fuego del enemigo, usted pone el escudo de la fe. Para eso es el escudo de la fe, para que usted no se deje achicopalar, para que usted no mengue en su fe, sino que al contrario, su fe crezca, su espíritu crezca. La que debe menguar es la carne. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando creemos que Él resucitó, cuando creemos que Él nos envió mensajeros, cuando creemos que su palabra es poderosa, cuando Él mismo se nos ha presentado a nuestra vida, usted, no sé si usted, yo sí, lo he podido experimentar, ¿el Señor se le ha presentado en su vida? Claro que sí, ¿cierto? Algo ha hecho el Señor, algo maravilloso ha hecho en usted, para que nosotros podamos estar fortalecidos, para que esa red nunca se vaya a romper. Por eso quizás estábamos hablando ahorita, orando al principio por los matrimonios, porque esa red es la que mantiene unido el matrimonio, esa red es la que mantiene la familia congregada a los pies del Señor, esa red es la que permite que usted y yo hagamos el devocional por las noches, esa red es la que permite que usted venga a la iglesia. Esa red no se va a romper, porque usted ya está siendo madurado, usted ya fue probado, usted ya pasó por circunstancia, por dificultad, por situación, y usted pudo ver que el Señor siempre fue fiel, siempre se mantuvo fiel. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra. Podrá de pronto la mamá dejar a los hijos, pero el Señor jamás, jamás nos va a desamparar. Tengamos esa plena seguridad. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, la red no se rompe y veremos las promesas del Señor hechas una realidad en nuestras vidas. Quinto punto, la misión especial cuando amas al Señor y crees en Él. Entonces, lo que el Señor quería con todo esto que sucedió durante estos 3 años y con ese último puntillazo final de aparecerse a los discípulos, era que ellos lo amaran a Dios. ¿Cómo lo podemos amar? Porque sabemos que Él nos amó primero y que entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer, amar al Señor y creer en Él. Cuando ya nos convencemos de que lo amamos, de que Él murió por nosotros, de que con su sangre preciosa lavó por todos nuestros pecados, que resucitó, que no se quedó en la tumba, entonces el Señor se aparece hoy y nos dice que nos tiene una misión especial, una misión maravillosa. Y cuando nosotros estemos haciendo esa misión,
y eso que el Señor nos mandó a obedecer, la red no se va a romper. ¿Cuál es la misión? Apacentar el rebaño del Dios Todopoderoso. Juan 21:1. Juan 21:1. Dice el Señor: después de todas estas apariciones, de todo esto que el Señor ha hablado a la vida de los discípulos, que nos ha hablado a usted, que me ha hablado a mí, que el Señor se ha manifestado poderosamente, después de todo esto que hizo con ellos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Entonces el Señor les va a contar ahí, la palabra de Dios nos cuenta cómo se manifestó, pero vayas al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, o a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Hoy el Señor nos está preguntando lo mismo. El Señor ya te mandó a la Magdalena, el Señor ya te habló a través de la palabra, el Señor ya se presentó a tu vida y el Señor te pregunta en este momento: ¿me amas más que estos? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Primera vez que lo negó. Lo que el Señor quería con Pedro era eliminar con su propia boca, con la boca de Pedro, lo que él había confesado unos días antes. ¿Qué había dicho? Lo negó 3 veces. Entonces el Señor aquí le pregunta la primera vez: ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Primera vez que anulan esa palabra que había dicho Pedro. Él le dijo: ¿qué tienen que hacer? Apacienta mis corderos, hermano. Lanza la red, le está diciendo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Anulada la segunda palabra de su boca. Pastorea mis ovejas. ¿Qué tienes que hacer? Lance la red, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Anulada la palabra de Pedro completamente. Lo negó 3 veces, pero 3 veces le dijo al Señor: te amo, te amo, te amo. Y finalmente el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, si usted es de esas personas que le puede decir al Señor: te amo, Señor, que usted ya todo lo que había en su pasado lo dejó atrás y lo cambió por esa palabra, esa frase maravillosa de decirle: Señor, eres mi vida, eres el todo de mi vida, yo no necesito a nadie más, te amo, entrónate en mi corazón. Entonces el Señor hoy te dice: lanza la red, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Dales buenos pastos. Estos son los buenos pastos que hay que darle a las ovejitas. Todo el tiempo, lleve su Biblia en la mano todo el tiempo. Si de pronto no le has entregado tu corazón a Cristo y el Señor habló en esta mañana, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración sencilla. A usted que está en su casa quizás. Y vas a confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y con esa oración sencilla vas a anular todo lo que haya en el pasado. Si tienes algo que anular del pasado, lo traes a recordación y lo traes aquí delante del templo. Dice la palabra de Dios que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entra al trono de la gracia hoy. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Preséntate delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado. Ábrele tu corazón si tienes que pedir perdón, si has dicho palabras que no debas decir, como por ejemplo que eres de poca fe. Yo anulo esas palabras en el poderoso nombre de Jesús. Y yo quiero decirte, Señor, que yo soy un hombre de fe y que mis hermanos son personas de fe en el poderoso nombre de Jesús. Y si tú tienes algo más que decirle, si has negado al Señor, si te ha dado pena confesarlo delante de los hombres, pídele perdón. Y de hoy en adelante nunca más vas a negar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y vas a tomar esa identidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres
hombre o una mujer que ha sido liberado de las garras del enemigo, que el enemigo no tiene poder en tu vida, que toda obra, toda arma forjada por el enemigo no prospera en nuestras vidas, porque el Dios que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y hoy, Padre bueno y eterno y Dios de la gloria, queremos adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor. Creemos en ti, creemos en tu muerte y tu resurrección, Señor. Creemos en el mensajero que enviaste alguna vez a hablarnos al corazón y que nos dijo: el Señor está vivo. Y también creemos en esta bendita palabra con la que todos los días nos recuerdas que eres un Dios vivo. Gracias, bendito Dios. También, Señor, sabemos que tú te has aparecido a nuestras vidas, Señor. Personalmente lo has hecho, Señor. Y te damos gracias, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Y hoy termino, Señor, orando por los matrimonios, Señor. Ninguna arma forjada por el enemigo prosperará en contra de los matrimonios, Señor. Y yo te pido, mi Dios y mi Rey, que tú nos llenes de tu precioso amor, que tu precioso Espíritu Santo hable a nuestra vida en esta mañana. Nunca más, Señor, nunca más dejaremos que el enemigo interfiera en nuestro matrimonio, Papito Dios. Vendrá circunstancia, vendrá dificultad, Señor, pero sabemos que tú estás ahí en medio nuestro, que tú eres ese tercer cordón, Señor, que mantiene unido nuestro matrimonio, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestros matrimonios, Señor. También te pedimos por nuestros hijos, Señor, para que tú obres en ellos, Señor. Obra milagros, prodigios y maravillas. Llévalos a tus pies, Señor. Obra, Señor, en el corazón de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros cuñados, de nuestros padres. Yo te pido, mi Dios y mi Rey, por la vida de don Fernando Cifuentes, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Es un hombre que yo conozco de hace varios años, Señor. Y yo sé que él tiene un corazón bueno, un corazón noble, Señor. Yo lo quiero bendecir hoy, me lo traes a la mente, Señor. Yo quiero bendecirlo, Señor, con toda bendición de lo alto. Y te pido, Señor, que quites de su mente todo argumento que le haya impedido llegar a tus pies, Señor. Quita toda altivez, todo orgullo, Señor, toda envidia. Quita todo lo que no te gusta de él, Señor, y que él te conozca a ti, el único Dios verdadero, que te entregue su corazón y su vida, bendito Dios. Gracias, mi buen Señor. Gracias, mi buen Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por la prueba, por la circunstancia, por la dificultad, Señor, porque a través de ella, Señor, nos estás moldeando a tu parecer, Señor, a tu semejanza. Nos estás fortaleciendo en fe, Señor. Estás haciendo que nuestra fe aumente, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, si el Señor ha hablado de tu vida, pues es muy sencillo. Solamente tienes que decirle: Papá Dios, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para limpiar todos mis pecados. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y hoy creo con todo mi corazón que nuestro Padre Dios lo levantó de los muertos, que eres un Cristo vivo, que eres un Cristo que resucitó. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, ven a morar en mi corazón. Señor Jesucristo, preséntate delante de mí, mándame mensajeros, háblame a través de la palabra, ven personalmente, háblame, Señor y Dios. Háblame, Papito Dios, te lo pido en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Papito Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo espero que usted salga animado, el Señor haya hablado a su corazón, que sea Él, solamente Él, tomando el control total de nuestras vidas. Muchas bendiciones, que estén muy bien.